Hola, apreciados oyentes. Espero que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros hoy, sábado 13 de febrero. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 6 al 8. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona de sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecados. Al igual que Abraham, David creyó, pero su situación era diferente. Él no tenía buenas obras para mostrarlas. Al contrario, poseía una conducta que lo avergonzaba delante de Dios y delante de la comunidad. ¿Cómo se salva a David? No hay bienaventuranza en cuanto al perdón para el incrédulo, solo para aquel que cree. Pablo cita el conocido Salmo del Arrepentimiento de David, el Salmo 32, escrito un año después de su triste historia de adulterio y asesinato perpetrados para encubrir su culpa y resguardar su imagen. Sin duda, fue un tiempo de angustia, de lucha espiritual, de sentimiento de culpabilidad, ya que sentía que sus sacrificios, sus ofrendas, sus buenas obras no eran aceptadas por Dios. Por eso David inicia este Salmo 32. Pablo dice que David es justificado no por la ausencia de sus pecados, no, o por ser un hombre bueno, por hacer buenas dádivas, por ser generoso, no, es justificado porque sus pecados son perdonados. El Salmo 32 muestra a un rey David aliviado, ya que se siente como pecador perdonado. Es tal paz que muestra el camino a los demás pecadores para que confiemos en el Señor y aceptemos la manera en que Él nos justifica y gocemos plenamente de la salvación. Dios oculta de su vista nuestros pecados, como si no existieran, no por nuestra inocencia, no, es por la gracia de Dios, que no carga en nuestra cuenta nuestros pecados. Recuerdo en cierta ocasión a este profeta que se acerca al rey David. Ustedes recordarán en una historia pasada que les conté, Natán. Pero antes de esto, ¿qué es el perdón? Y este es el tema de ahora. Porque el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. La palabra perdón viene del latín perdonare, que significa dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. En hebreo hay dos palabras relacionadas con el perdón, el verbo nasá y el verbo salaj. En cuanto al verbo nasá, se relaciona en cuanto al perdón que se otorgaba de persona a persona, y también el perdón como cuando el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, después de haber terminado toda la ceremonia para limpieza de pecados, que durante todo un año los israelitas llevaban sus animalitos para ofrecerlos y expiar sus pecados, había un animal que se escogía, un macho cabrillo que se escogía para Azazel. En él, el sacerdote al final oraba y colocaba sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrillo y ahí depositaba simbólicamente toditos los pecados que durante un año el pueblo de Israel había pecado y habían confesado. Nótese bien, los pecados que se depositaban simbólicamente ante el macho cabrillo eran los pecados que habían sido confesados. Y esto es de vital importancia. Pero la palabra hebrea, salaj, es para el caso la que nos interesa en este momento, en cuanto al perdón que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Creador.
Es el acto aquí, salaj, por el que se restablece al pecador el favor divino en respuesta a su súplica sincera por el perdón de sus pecados. Aquí en el Salmo 32, nosotros encontramos este verbo hebreo salaj, y David utiliza estas palabras para describir el pecado. Lo describe como transgresión, lo describe como errar al blanco y lo describe como iniquidad. Transgresión porque se desafía la autoridad divina, se cruza el límite. Y errar al blanco porque precisamente cuando nosotros pecamos, el pecado es transgresión de la ley. En el derecho penal, a nivel de todo el mundo, algo es señalado como delito si la ley lo describe que tal cosa es delito. Por eso es que pecado es errar al blanco. Iniquidad, es decir, es algo torcido, algo distorsionado. Y ahí podemos ver que se revela la perversidad del corazón que hay en el rey David. Ahora bien, ¿por qué David encubría su culpa? Él quería resguardar su imagen delante de toda la población. Pero, fíjate bien, querido oyente, nosotros bien podemos encubrir nuestra culpa delante de las personas para resguardar, cuidar o tapar nuestra imagen. Pero hay algo bien cierto, querido, que hay un ojo que todo lo ve. Puede ser que tú en este momento quizás te encuentres y pienses que estás fuera del alcance del perdón de Dios, pero no es así, querido. El Señor te alcanza donde quiera que estés. No importa qué tan lejos hayas corrido, el Señor es capaz de alcanzarte y de perdonarte. Tú, querido hermano, apreciado oyente, ¿estás en un tiempo de angustia? ¿Tienes luchas espirituales, acérrimas luchas? ¿Los sentimientos de culpabilidad rondan a tu alrededor? ¿Estás emocionalmente desesperado? ¿O físicamente enfermo? ¿O quizás mentalmente perturbado? ¿Cómo nosotros vamos a rechazar el perdón de nuestro Señor Jesucristo si es gratis y es total? Cuando para recibirlo nosotros solamente necesitamos tener fe en Él. Si el Salmo dijera, bienaventurado el que no tiene pecado, entonces nadie tendríamos esperanza. Pero felizmente el Salmo dice, quiero leértelo, dice, Salmos 32, versículo 1 y 2. Dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Felizmente, el Salmo dice otra cosa. Expresa que Dios no ve nuestros pecados. ¡Qué hermoso! Porque están cubiertos con la sangre de su Hijo amado. Por eso son realmente dichosos los que creen, ya que han sido perdonados. ¿Y tú, amado? ¿Tú crees en el Señor? ¿Crees que Jesús te perdona? ¡Qué bueno por eso, si lo crees! Experimentemos la gracia del perdón, querido. Ahora, tú puedes experimentarla si quieres. Solo tienes que reconocer que hay un problema grave en ti y que necesitas a alguien que no es humano, sino a un ser superior para que te libre de tus cargas, para que te liberte, para que cargue con tus pecados. Tú estás cansado de cargar con ellos. Dáselos al Señor Jesucristo y vas a sentirte liviano y vas a poder entrar en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. En hebreo, así como se utilizan verbos tal vez diferentes para hablar acerca del perdón, David, podemos ver nosotros en este salmo, que se reconvierte. David, por supuesto, nació y conocía al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Tan es así que cuando él se enfrenta a Goliat, a ese gigante tan grande, tiene una gran confianza puesta en Dios, que es grande y soberano y poderoso, que aunque la estatura de ese gigante era más veces que la de él, la habilidad del gigante era
más diestro que él, hablando militarmente. Aún así, el rey David muestra la confianza que tiene en el Todopoderoso y le dice: hoy Jehová de los ejércitos, a quien tú estás blasfemando, a quien tú estás insultando, te va a entregar en mis manos. Pero ahora el rey David, después de haber adulterado con esta mujer y de haber mandado a matar al esposo de esta mujer, llega Natán el profeta, porque Dios siempre envía a sus siervos para dar a conocer los mensajes que Dios tiene de advertencia para sus hijos y sus hijas, siempre. Entonces David, cuando escucha las palabras del profeta Natán, es conmovido, porque él sabía su pecado, pero lo estaba ocultando. Pues no quería que nadie pensara mal de él. Y muchas veces así somos nosotros también, querido. Nosotros no queremos que las personas piensen mal de nosotros. Y humanamente hablando, quizás nos gusta esa forma, porque todos queremos cuidar nuestra imagen, qué dirán de nosotros. Pero frente a nuestro Señor Jesucristo, querido, tú no tienes que esconderte. Él puede ver tu pobreza, tu iniquidad, y puede compadecerse de ti. Mira el rey David cuando se reconvierte. Su fe ha caído abajo, su confianza en el Señor. Pero, querido, no te quedes allí. Si tú, querido hermano o hermana que me escuchas, has caído, el Señor tiene el poder de levantarte y de rescatarte. Solo tienes que creerlo. Confesar tu pecado, reconocer que no puedes solo, que has ofendido al Santo, que has ofendido al Altísimo. Si tú lo reconoces y le hablas tu pecado, se lo declaras, allí en secreto, querido. Tú no tienes que ir a tocar una trompeta o que la gente te vea cargando ahí con que vas para una X iglesia a confesar tu pecado. No, eso está terminado. Tú únicamente tienes que reconocer tu falta, tu problema, tu incapacidad, declarárselo al Señor que te oculta, que te escucha en privado, y Él te va a responder en público. Te va a responder en público dándote la respuesta, dándote paz, armonía, felicidad, gozo. Vas a sentir otra vez lo que es vivir. No encubramos nuestra rebelión, nuestro pecado. Confesémosla. Hagamos, querido hermano o hermana en la fe, si tú estás en una situación así, que no es necesario que se lo cuentes a ningún hermano en la fe tampoco. Allí, a solas con Dios, sincérate con Él. Hagamos de lado todas las vestimentas y ropajes de piedad que querramos ponernos, porque no hay manera de cubrirnos delante del Señor. Estamos desnudos. Sincerémonos con Él. Yo te aconsejo, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor: por tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en el fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Ese es el consejo que Dios te da, hermano en la fe, mi amada hermana. Todos podemos estar en peligro de caer, y si tú has caído, muchos hemos caído alguna vez, pero en la misericordia del Señor Él nos ha tendido su mano, y Él nos dice: afuera con esos ropajes que nos queremos poner para creer o para sentirnos que estamos bien. No, delante del Todopoderoso nosotros estamos desnudos, porque ninguno de nosotros podemos permanecer con nuestra propia justicia delante del Señor. Son trapos de inmundicia. Permitamos pues que la justicia de Cristo pueda envolvernos, pueda cobijarnos, y de esa manera podamos volver a sentir el gozo de la salvación. Queridos, es tiempo de poder reflexionar, de poder estar a solas con nuestro Dios, con nuestro Creador, el que nos ama sublimemente. Nadie te ama más que Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si hay algo, querido, que uno anda cargando del pasado, está afectando tu presente,
y va a tener repercusiones en tu futuro. Déjaselas a Jesucristo. Él cargó con tu pecado. Solamente tienes que reconocer que estás mal. Y al reconocer que estás mal, poderle decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. ¿Tú crees que el rey David sentía gozo? ¿Sentía salvación? No. Sus huesos se estaban secando, dice. Y cuando hay pecado, querido, cuando la culpa te atormenta, aún te enfermas físicamente, no solo emocionalmente, no, también físicamente te enfermas. Pero Dios te ofrece la oportunidad del perdón, gratuito, querido. Olvidar tus faltas. Él te ofrece que tus pecados van a quedar en lo profundo de la mar. No lo va a traer a recuento, querido. No te va a estar martillando. Él solamente quiere cargar contigo. ¿Se lo vas a permitir? Él solamente quiere cubrirte con su manto de justicia, envolverte con sus lazos de amor, para que seas presentado delante de Dios el Padre como justo. No porque lo seamos, querido. No, nosotros somos pecadores. Pero una cosa es ser un pecador empedernido, que a pesar que sabe lo que tiene que hacer, no lo hace de arrepentirse. Y otra es ser un pecador que se arrepiente, que se duele de ofender al Creador del universo, a nuestro Redentor. Él te dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿De cuánta maldad? De toda, querido. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que tú hayas hecho tan grande u horrible. Mira al rey David. Él tenía que ser ejemplo, no solo como autoridad civil de gobierno. Él tenía que ser ejemplo en su conducta espiritualmente, pero le falló a Dios. Adulteró y también mandó a matar a ese hombre. Nosotros también le hemos fallado a nuestro Señor. Reconozcámoslo. Si tú lo reconoces allí en tu casa donde estás, en tu trabajo, o si estás cuidando un caballo, o si estás parqueado en un vehículo, o en tu casita, reconoce tu pecado, querido. El enemigo no quiere que tú te arrepientas, porque el enemigo le gusta que tú parezcas que no tienes necesidad alguna de nadie. Al enemigo le encanta y te dice, no seas hipócrita, sé sincero. Tú de nada te sirve que te acerques a Dios porque vuelves a caer. No le hagas caso al enemigo, porque él lo que quiere es tu perdición. Pero Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te dice que su sangre es suficiente. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, amado oyente, es suficiente para limpiarte. No importa que si tu pecado es grandísimo, Él lo puede cargar, porque Él cargó con el pecado del mundo. En Isaías capítulo 53, versículo 12, dice que en Él fueron puestos todos los pecados, todos, querido, sin excepción alguna. No tienes por qué seguir cargando con ese peso abrumador. Dáselo a Jesucristo. Permítele que Él cargue. Si tú lo haces, vas a sentir una gran libertad. Tu deuda ya fue cancelada, querido. Solo tú tienes que hacer efectivo ese cheque. Ese cheque ya fue pagado en la cruz del Calvario. Hazlo efectivo. Cree en las promesas de Jesucristo. No te vas a arrepentir. Y vas a empezar a sentir que tus huesos empiezan a vivificarse. Vas a sentir lo que es verdaderamente caminar y sentirse que vives, que respiras. Vas a poder apreciar el canto de los pajaritos, a ser agradecido por la luz de un nuevo día que tú puedes ver. Permítele pues al Señor que Él te perdone. Él quiere hacerlo. Reconoce tu pecado, confiésalo, apártate de él y cree en las promesas del Señor, porque Él es suficiente para perdonar todo pecado, sin excepción. Que el Señor te bendiga poderosamente. Si Él nos permite, aquí nos vamos a encontrar en una próxima ocasión. La paz del Señor sea contigo. Amén.